La estructura organizacional. ¿Qué es la estructura organizacional? Como la define Ninsberg, son las maneras en las que el trabajo en la organización se divide en diferentes tareas y luego se logra la coordinación entre ellas. Es decir, que existen diferentes formas o diversas formas en las que se definen las funciones de cada una de las personas que forman parte de esa organización, así como también se define su responsabilidad, su autoridad y las interrelaciones con la intención de obtener los objetivos organizacionales. Entonces podemos decir que es el modelo jerárquico que utilizan las empresas para dirigir, administrar las actividades de las mismas. A través de esa estructura organizacional se puede lograr dividir el trabajo a realizarse en tareas específicas y departamentos. Es decir, que se divide el trabajo por departamentos, como por ejemplo en la escuela se divide el trabajo por secretaría, por preceptoría, por dirección, por los profesores. Se asignan tareas y responsabilidades asociadas con cada uno de los puestos individuales. Pero también hay que coordinar las tareas organizacionales, hay que agrupar a los puestos en unidades, establecer relaciones entre los individuos, grupos y departamentos. Si volvemos al ejemplo de la escuela, siempre los docentes van a estar relacionados con la preceptoría o con la secretaría o con la dirección o con el gabinete, y cada docente está relacionado con el otro. Y establecer líneas formales de autoridad. Si hay un problema de disciplina, vamos a preceptoría. Si no lo podemos solucionar, iremos a gabinete o a dirección, pero siempre siguiendo las líneas formales de autoridad. Como por ejemplo, si un docente necesita ausentarse un día y no puede estar presente para dar clase, tiene que seguir una línea jerárquica. O sea, tiene indicaciones precisas de a quién debe avisarle que va a faltar. No puedo avisarle al portero, no quiere decir eso que el portero no es importante en la escuela, al contrario, todos son importantes. Pero en primer lugar, tengo que avisárselo a la directora. Esa estructura organizacional es la que le da orden a la organización. Y esa estructura organizacional se puede clasificar en formal e informal. Es decir, que podemos encontrar dos tipos de estructura. Una estructura formal y una estructura informal. La estructura informal o social es la que se genera espontáneamente a partir de la dinámica y de las relaciones interpersonales. Es decir, que en este caso las relaciones no están establecidas en la estructura formal. Los elementos que guían a esa estructura informal son los intereses, el conflicto y el poder que tienen las personas o coaliciones. Los directivos tienen que prestar una especial atención a esa estructura informal porque el comportamiento organizacional está explicado principalmente por esta estructura informal, es decir,
por los valores, los sentimientos, la cultura, los conflictos de intereses entre las personas, los grupos informales, etc. Pero también tenemos una estructura formal, que es la que describimos anteriormente y que es el fruto del diseño de los directivos. Esta estructura formal se caracteriza por identificar y clasificar las actividades, por agrupar en divisiones o departamentos, asignar a cada división una autoridad, coordinar la estructura para alcanzar los objetivos. Veamos cada uno de ellos qué significa. Identificar y clasificar las actividades implica ideas o normas que son definidas por la dirección de la organización y la división racional del trabajo, es decir, pensar exactamente a quién le vamos a dar cada trabajo. Agrupar en divisiones o departamentos, esto nos permite distinguir y relacionar con precisión a cada uno de los componentes de la organización. Asignar a cada división una autoridad es la forma en la que se hayan repartido las diferentes funciones y actividades de los individuos y las unidades, pero también mostrando las relaciones de subordinación que hay entre estos individuos. La estructura formal se define a través del organigrama de la organización. ¿Qué es el organigrama de una organización? Es un documento que representa gráficamente la estructura de la organización, mostrando información sobre las distintas relaciones y jerarquías que existen entre las distintas áreas organizacionales. Aquí vemos un organigrama en el que se muestra la gerencia, de la cual dependen una gerencia administrativa y una gerencia comercial. Y de la gerencia administrativa dependen una secretaría y la parte contable, o sea, hay un contador. Y de la gerencia comercial depende el call center.